Vivimos en una época donde todo el mundo habla de motivación, vídeos, frases, música, todo diseñado para hacernos sentir invencibles por unos minutos. Pero seamos honestos, ¿cuántas veces te has sentido motivado un lunes y el jueves ya no quieres seguir? La motivación es como una chispa, enciende el fuego, pero no lo mantiene vivo. Lo que realmente construye resultados es otra cosa, la disciplina. Hoy quiero hablarte de una verdad que puede cambiar tu vida. La disciplina construye lo que la motivación inicia. Vivimos en una cultura donde muchas personas han aprendido a obedecer sus emociones como si fueran órdenes. No tengo ganas, dicen, y se detienen. Hoy no me siento bien, y abandonan. Pero hay algo que debemos confrontar con honestidad. Si tu vida depende de cómo te sientes, entonces tu destino será inestable, impredecible y frágil. Porque las emociones son reales, pero no son confiables. Cambian, suben y bajan. Un día te sientes invencible, lleno de energía, convencido de que puedes lograrlo todo. Al día siguiente, sin una razón clara, dudas, te cansas, te desanimas. Entonces vas a construir tu vida sobre algo que cambia todos los días. La motivación tiene su lugar. Es ese primer impulso que te levanta del sofá, que te hace inscribirte en el gimnasio, empezar ese proyecto o tomar una decisión importante. Es necesaria, sí, pero es momentánea. Es intensa, pero breve. Es como una chispa. Enciende, pero no sostiene. El problema no es empezar. Muchas personas empiezan. El problema es continuar cuando ya no es emocionante, cuando se vuelve repetitivo, cuando nadie te aplaude, cuando los resultados no son inmediatos. Ahí es donde la mayoría se rinde, no porque no tengan talento, no porque no tengan capacidad, sino porque estaban esperando sentirse motivados otra vez. Y eso no siempre ocurre. La disciplina es diferente. No depende de cómo te sientes, sino de lo que decides. Es un compromiso contigo mismo. Es decir, no importa si hoy tengo ganas o no. Yo ya tomé una decisión. Y cuando una persona aprende a decidir de verdad, su vida cambia. Piensa en algo sencillo. Una persona decide caminar todos los días 30 minutos. El primer día va con entusiasmo, el segundo también. Pero el cuarto día llueve, al quinto está cansado, al sexto simplemente no quiere. Sí depende de la motivación, ahí termina la historia. Pero si entiende la disciplina, ocurre algo distinto. No negocia consigo mismo. No entra en esa conversación interna de lo hago o no lo hago, simplemente lo hace. Porque ya decidió antes, en un momento de claridad. La disciplina reduce el desgaste mental, te libera de esa batalla constante contigo mismo. Porque cuando todo es opcional, todo se vuelve pesado. Pero cuando ya decidiste, cuando estableciste un compromiso firme, avanzas sin tanto ruido interno. Y en ese proceso, algo empieza a transformarse dentro de ti. Dejas de reaccionar a tus emociones y comienzas a dirigir tu vida. Ya no necesitas sentirte motivado para actuar correctamente. Actúas correctamente, incluso cuando no te sientes bien. Y eso es poderoso, porque significa que ya no eres esclavo de tu estado de ánimo. Eso es carácter. Eso es crecimiento. Eso es madurez. Porque cualquiera puede actuar bien cuando tiene ganas, pero no cualquiera puede sostenerse cuando no las tiene. Y ahí está la diferencia. No en el talento, no en las oportunidades, sino en la capacidad de mantenerse firme cuando la emoción desaparece.
Cuando haces lo que dijiste que ibas a hacer, incluso en los días difíciles, construyes algo más valioso que cualquier resultado inmediato. Construyes confianza en ti mismo. Empiezas a creer en tu palabra. Cuando una persona cree en su palabra, deja de necesitar motivación constante, porque ya no depende de lo que siente, depende de todo lo que decidió ser. Muchas personas viven esperando resultados grandes, haciendo esfuerzos pequeños, pero de manera inconsistente. Hoy hacen mucho, mañana nada. De un día están enfocados, al siguiente distraídos, y luego se preguntan por qué no avanzan. La respuesta es sencilla, aunque no siempre cómoda. No es falta de capacidad, es falta de constancia. Porque la vida no se transforma con actos extraordinarios aislados. Se transforma con pequeñas acciones repetidas todos los días. Ahí es donde entra la disciplina. La disciplina no es algo espectacular, no se ve impresionante, no genera aplausos inmediatos, es silenciosa, repetitiva, incluso aburrida, pero es precisamente en esa repetición donde ocurre la verdadera transformación, porque lo que haces todos los días eventualmente te construye o te destruye. Piensa en esto. Una persona decide leer 10 páginas al día. Solo 10. Parece poco, ¿verdad? No impresiona a nadie. No es algo que se pueda publicar con orgullo el primer día. Pero al cabo de un mes son 300 páginas. En un año, más de 3,00 páginas. Eso son decenas de libros, nuevas ideas, nuevas perspectivas. Ahora piensa en alguien que dice, cuando tenga tiempo, voy a leer. Es momento casi nunca llega. Y cuando llega, ya no tiene la energía. Y cuando tiene la energía, aparece otra distracción. No es que no quiera crecer, es que no tiene un sistema que lo sostenga. La disciplina crea ese sistema. Convierte acciones pequeñas en hábitos y los hábitos en resultados inevitables. Porque cuando algo se vuelve hábito, deja de depender de tu fuerza de voluntad. Ya no necesitas convencerte todos los días. Ya no necesitas motivarte constantemente. Simplemente lo haces. Y eso cambia completamente el juego. Porque la mayoría de las personas sobreestima lo que puede hacer en un día y subestima lo que puede lograr en un año. Y subestima lo que puede lograr en un año. Quieren resultados rápidos, visibles, inmediatos, pero la vida real funciona diferente. La vida premia la consistencia, no la intensidad momentánea. Un día de ejercicio no transforma tu cuerpo, pero 100 días sí. Un día de estudio no cambia tu futuro, pero años de estudio disciplinados sí. Una decisión correcta no define tu vida, pero decisiones correctas, repetidas, construyen una vida completamente diferente. Y aquí hay algo importante al principio. Los resultados no se ven. Trabajas, te esfuerzas, repites. Why? Parece que nada cambia. Eso desanima a muchos. Pero lo que no ven es que el cambio está ocurriendo. Solo que es invisible al inicio. Es como sembrar una semilla. Es como sembrar una semilla. No ves nada en la superficie, pero debajo de la tierra las raíces están creciendo. Y si abandonas en ese punto, nunca verás el fruto. Nunca verás el fruto. La disciplina te enseña a confiar en ese proceso, a seguir aunque no veas resultados inmediatos, a entender que lo que hoy parece pequeño, mañana será grande. Y poco a poco, sin darte cuenta,
te conviertes en una persona diferente. No porque hiciste algo extraordinario un día, sino porque hiciste lo correcto todos los días. Ahí está el poder, no en hacer más, sino en hacer lo necesario de manera constante. Porque, Alfano, tu vida no es el resultado de tus intenciones, es el resultado de tus intenciones, es el resultado de tus hábitos. Y los hábitos no nacen de la motivación, nacen de la disciplina. Hay algo que muchas personas no quieren aceptar, pero es necesario decirlo con claridad. Vas a fallar, no una vez, varias veces. Vas a tener días en los que no cumplas, momentos en los que te equivoques, etapas en las que sientas que retrocedes en lugar de avanzar. Y ahí es donde se rompe la ilusión de la motivación. De la motivación. ¿Por qué la motivación funciona bien cuando todo va bien, cuando estás avanzando, cuando ves resultados, cuando sientes que tienes el control? Pero cuando fallas, desaparece. Sí va. YT, dejas solo con tus pensamientos. Es en ese momento donde muchos se rinden. No porque no puedan continuar, sino porque interpretan el error como un final, en lugar de verlo como final, en lugar de verlo como parte del proceso. La disciplina, en cambio, tiene una mentalidad distinta frente al fracaso. No lo ignora, no lo niega, pero tampoco lo dramatiza. Lo acepta, lo analiza y sigue, porque entiende algo fundamental. Fallar no te define. Lo que te define es lo que te define, es lo que haces después de fallar. Imagina a alguien que está intentando cambiar su estilo de vida. Decide comer mejor, hacer ejercicio, dormir temprano. Durante una semana lo hace bien, pero un día falla. Come mal, no entrena, rompe su rutina. Sí depende de la motivación. Ese día se convierte en excusa para abandonar todo. Aparece el pensamiento, ya fallé, entonces ¿para qué seguir? Y así, un error pequeño se convierte en una renuncia completa. Pero una persona disciplinada piensa diferente. Das hoy fallé, sí, pero mañana continúo. No convierte un tropiezo en una caída permanente. Y eso hace toda la diferencia. Porque el progreso real no es perfecto. Es imperfecto, irregular, lleno de ajustes, pero constante. La disciplina te enseña a tener esa constancia, incluso cuando no eres perfecto. Te enseña a no exagerar tus errores, ni a rendirte por ellos. Te da estabilidad emocional, porque dejas de vivir en extremos. Ya no es todo o nada. Ya no es o lo hago perfecto o no lo hago. Empiezas a entender que avanzar un poco, incluso después de fallar, sigue siendo avanzar. Y es poder eso. Porque muchas personas no fracasan por falta de talento, sino por falta de resistencia emocional. No soportan equivocarse, no toleran el error. Y el primer obstáculo, abandonan. La disciplina fortalece esa resistencia. Te enseña a levantarte sin hacer tanto drama, a continuar sin necesidad de sentirte perfecto, a entender que el camino no es limpio ni lineal, pero sigue siendo válido. Piensa en cualquier persona que haya logrado algo importante. Ninguna llegó sin errores. Ninguna tuvo un camino perfecto. Todas fallaron, todas dudaron, todas tuvieron momentos donde pudieron rendirse. La diferencia es que no se detuvieron ahí. Siguieron, no porque siempre tuvieran ganas, sino porque habían desarrollado la capacidad de continuar incluso en medio de la frustración. Y esa capacidad no nace de la motivación, nace de la disciplina. ¿Por qué la disciplina no te promete que no vas a fallar? Te garantiza algo mucho
más valioso, que vas a volver a intentarlo, que vas a volver a intentarlo. Cuando una persona desarrolla ese hábito de volver a levantarse, deja de temerle al fracaso, porque entiende que no es el final del camino, es simplemente una parte del proceso. Hay una lucha silenciosa que muchas personas enfrentan todos los días y no es contra el mundo, es contra ellas mismas. Es esa conversación interna constante. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Empiezo hoy o mejor mañana? ¿De verdad es necesario? Esa negociación diaria agota más que el trabajo en sí, porque no es solo el esfuerzo físico o mental de hacer algo, es el desgaste de decidirlo una y otra vez. Y aquí es donde la disciplina cambia completamente la forma en que vives. La disciplina no solo te ayuda a hacer cosas, te ayuda a dejar de pensarlas tanto. Cuando una persona no tiene disciplina, todo se vuelve opcional. Todo se vuelve opcional. Why? Cuando todo es opcional, todo se vuelve pesado. Cada acción requiere una discusión interna, una justificación, una pequeña batalla. Hoy estoy cansado. Hoy no es un buen día. Mañana empiezo con más energía. Y así pasan los días y no pasa nada. Pero cuando desarrollas disciplina, tomas decisiones por adelantado. Ya no decides en el momento de la emoción. Decides en el momento de la emoción. Decides en el momento de la claridad. Y eso elimina gran parte del ruido interno. Ya no te preguntas todos los días si vas a hacer ejercicio. Ya decidiste que lo haces. Ya no debates si vas a estudiar o trabajar en tu meta. Ya está definido. Y cuando algo está definido, tu mente descansa, porque la duda consume energía. La indecisión cansa. La constante negociación debilita. La disciplina, en cambio, simplifica. Convierte lo importante en automático. Piensa en las personas que tienen rutinas claras. Se levantan a la misma hora, tienen horarios definidos, saben lo que tienen que hacer. No son necesariamente más inteligentes, ni más talentosas, pero avanzan más. ¿Por qué? Porque no pierden tiempo decidiendo lo que ya debería estar decidido. Mientras otros están pensando si hacerlo, ellos ya lo están haciendo. Y eso crea una ventaja enorme, porque el tiempo y la energía que tú gastas dudando, una persona disciplinada los invierte en avanzar. Guay, aquí hay algo interesante. Muchas personas creen que la disciplina es una carga, como si fuera una prisión. Piensan que les quita libertad, pero en realidad ocurre lo contrario. La falta de disciplina es la verdadera prisión, porque te deja atrapado en tus impulsos, en tus emociones, en tu falta de dirección. Te hace depender de lo que sientes en lugar de lo que quieres lograr. La disciplina te libera de eso. Te da estructura, te da dirección, te da control. No te quita libertad. Te da una libertad más profunda, la libertad de avanzar, incluso cuando no tienes ganas. Porque seamos honestos, si solo haces lo que te gusta en el momento en que te gusta, tu vida será limitada. Pero si eres capaz de hacer lo necesario, incluso cuando no es cómodo, tu vida se expande. Empiezas a lograr cosas que antes parecían imposibles, no porque ahora sea más fácil, sino porque dejaste de complicarlo con tantas decisiones innecesarias. Y en ese proceso, algo cambia dentro de ti. Te vuelves más ligero mentalmente, más enfocado, más efectivo, porque ya no estás luchando contigo mismo todo el tiempo. Estás avanzando. Y esa es una diferencia enorme. No en lo que haces, sino en cómo vives cada día.
Hay algo que todos buscamos, aunque no siempre lo decimos en voz alta. Confiar en nosotros mismos. Sentir que cuando decimos voy a hacerlo, realmente lo vamos a hacer. Pero esa confianza no aparece de la nada. No es un regalo, se construye. Se construye con algo muy simple, pero muy poderoso. Cumplir tu palabra, especialmente cuando nadie te está viendo. Porque es fácil comprometerse cuando hay emoción. Cuando estás inspirado dices, ahora sí, voy a cambiar. Pero los días pasan, la emoción baja. Y llega el momento donde tienes que elegir entre lo que dijiste y lo que sientes. Ahí es donde empieza todo. Cada vez que decís no hacer lo que prometiste, aunque sea algo pequeño, ocurre algo interno. No pasa nada afuera, nadie te reclama, nadie te juzga, pero dentro de ti algo se debilita. Empiezas a desconfiar de ti mismo. Ya no crees completamente en tus propias palabras. Y eso es peligroso, porque entonces tus metas dejan de ser compromisos y se convierten en deseos. Algún día lo haré, cuando tenga tiempo, cuando me sienta mejor, pero ese día casi nunca llega. Ahora piensa en lo contrario. Una persona que empieza a cumplir lo que dice, incluso en cosas pequeñas, dice que va a levantarse temprano y lo hace. Dice que va a terminar una tarea y la termina. Dice que va a entrena. No es perfecto, no siempre lo logra, pero la mayoría de las veces cumple. Y poco a poco algo cambia, empieza a creer en sí mismo. No porque alguien se lo dijo, no porque leyó una frase motivacional, sino porque tiene evidencia. Porque se ha demostrado una y otra vez que puede confiar en su propia palabra. Eso transforma completamente la forma en que se enfrenta a la vida. Porque cuando confías en ti, dejas de dudar tanto, dejas de posponer, dejas de sabotearte. Ya no dices, voy a intentarlo. Dices, lo voy a hacer. Y no lo dices con arrogancia, sino con seguridad. Esa seguridad que nace de la repetición, del cumplimiento constante, de la disciplina diaria. La disciplina no solo cambia lo que haces, cambia quién eres. Te convierte en alguien confiable, y no solo para los demás, para ti mismo. Porque no hay nada más poderoso que saber que puedes depender de ti. Que cuando las cosas se pongan difíciles, no vas a desaparecer. Que cuando no tengas ganas, no vas a abandonar. Que cuando falles, vas a volver a intentarlo. Esa es la verdadera confianza. Esa es la verdadera confianza. No la que habla fuerte, sino la que actúa firme. Y lo interesante es que no necesitas empezar con grandes promesas. A veces las personas fallan porque quieren cambiar todo de una vez. Prometen demasiado y luego no cumplen. Empieza pequeño, pero cumple. Si dices que vas a leer 5 páginas, léelas. Si dices que vas a caminar 10 minutos, hazlo. Si dices que vas a empezar hoy, empieza hoy. No subestimes el poder de lo pequeño cuando es constante. Porque cada vez que cumples, te estás enviando un mensaje claro. Soy una persona que hace lo que dice. Y con el tiempo, ese mensaje se convierte en identidad. Ya no es algo que intentas, es algo que eres. Y cuando llegas a ese punto, la disciplina deja de sentirse como un esfuerzo. Se convierte en parte de ti, en una base sólida, en una certeza. Y desde ahí, todo lo que construyas tendrá más fuerza. Porque ya no depende de la emoción del momento. Depende de la confianza que has construido contigo mismo. Al final, todo se reduce a una decisión simple, pero profundamente incómoda. Dejar de buscar excusas y empezar a construir hábitos.
Porque ya entendiste algo importante. La motivación no es suficiente. Es un inicio, sí, pero no es el camino completo. No puedes depender de algo que aparece y desaparece. No puedes construir una vida sólida sobre una emoción inestable. La disciplina es diferente, es silenciosa, es constante, es firme, no necesita aplausos, no necesita reconocimiento. Solo necesita una cosa, que cumplas incluso cuando no tienes ganas. Y aquí es donde quiero que seas honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces has empezado algo con entusiasmo y lo has dejado a la mitad? ¿Cuántas veces has esperado el momento perfecto que nunca llegó? ¿Cuántas veces has confiado en sentirte listo en lugar de decidir ser constante? No es una crítica, es una realidad que muchos vivimos. Pero también es una oportunidad, porque a partir de hoy puedes hacerlo diferente. No necesitas cambiar toda tu vida en un solo día. No necesitas motivación infinita. No necesitas condiciones perfectas. Solo necesitas empezar a cumplir. Cumplir en lo pequeño. Cumplir en lo diario. Cumplir incluso cuando nadie te está mirando. Porque ahí, en lo invisible, es donde se construye lo extraordinario. Y con el tiempo, sin darte cuenta, todo empieza a cambiar. Tu mentalidad cambia. Tu mentalidad cambia. Tus resultados cambian. Tu identidad cambia. Dejas de ser alguien que intenta y te conviertes en alguien que hace. No porque siempre tengas ganas, sino porque aprendiste a sostenerte más allá de ellas. Así que no esperes a sentirte listo. No esperes a tener más energía. No esperes a que todo esté perfecto. Empieza hoy con lo que tienes, como estás, y mañana vuelve a hacerlo. O al siguiente día también. Porque al final no es la intensidad de un día. Lo que transforma tu vida es la consistencia de muchos. Y cuando entiendes eso, ya no necesitas motivación constante. Necesitas disciplina. Y con ella todo es posible.